Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hacer un problema aplicando la segunda ley de Newton. Este problema quiere saber la magnitud de la aceleración y la tensión de la cuerda sin peso, la magnitud de los dos cuerpos de esta figura. Primero, para poder lograr eso, tenemos que hacer los diagramas de cuerpo libre. El primero sería el diagrama de cuerpo libre del objeto 1, que es aceleración positiva con tensión positiva y el peso negativo en el eje Y. Y en el segundo diagrama sería la tensión positiva, el peso negativo y la aceleración negativa en el eje Y. No hay ningún peso en el eje X, entonces no hay mucho que hacer ahí. Entonces aplicamos la segunda ley de Newton, que dice: la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Para esto sería para el diagrama 1. Entonces tomamos en cuenta la tensión y el peso. Entonces, tensión positiva menos peso 1 igual a masa 1 por aceleración. Tensión menos peso es igual a masa por gravedad. Entonces sería tensión menos masa 1 por gravedad igual a masa 1 por aceleración. Lo dejamos tensión sola y sería 9.8, que es gravedad, por masa 1 más masa 1 por aceleración. Dejamos esta así para después igualarla con la siguiente ecuación que vamos a sacar. Para el diagrama número 2 volvemos a aplicar la ley de Newton, pero en este caso va a ser diferente porque aceleración es negativa. Entonces sería sumatoria de fuerzas en eje Y menos masa por aceleración. Tensión menos peso 2 igual a masa 2 negativo masa 2 por aceleración. Tensión menos 9.8 masa 2 igual a negativo masa 2 por aceleración. Dejamos tensión sola, sería 9.8 por masa 2 menos masa 2 por aceleración. Esta sería nuestra segunda ecuación. Luego las igualamos y nos quedaría 9.8 por masa 1 más masa 1 por aceleración igual a 9.8 por masa 2 menos masa 2 por aceleración. Pasamos las masas por aceleración a un lado y las gravedades por masas al otro. Nos sale más fácil pasar las masas por aceleración a este lado. Entonces ponemos masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración igual a 9.8 por masa 2 menos 9.8 por masa 1. Sacamos factor común y quedaría aceleración igual a, aceleración paréntesis masa 1 más masa 2 igual a 9.8 por masa 2 menos masa 1. Para poder dejar la aceleración y tener la ecuación de aceleración, que es lo que queremos conseguir, pasamos esto al otro lado y sería aceleración igual a 9.8 por masa 2 menos masa 1 sobre masa 1 más masa 2. Esta sería la ecuación para poder sacar aceleración. Como no tenemos ningún dato, solo se deja indicado. Y acá está la respuesta número 1. Luego vamos a sacar la ecuación para sacar tensión,
y dejarla indicada. Para poder sacar tensión en este problema, primero tenemos que poder despejar aceleración. Para poder despejar aceleración, aplicamos la ley de Newton, la segunda ley de Newton, y dejamos aceleración sola. Y aceleración 1 queda como tensión menos 9.8 por masa 1 sobre masa 1, y tensión menos masa 2 por gravedad igual a sobre negativo masa 2 es igual a aceleración. Despejamos estos dos y nos queda como tensión menos 9.8 masa 1 sobre masa 1 igual a tensión menos masa 2, o para hacerlo más fácil, 9.8 masa 2 sobre masa 2. Multiplicamos acá masa 1 y esto sería negativo masa 2, y este negativo masa 2 a este lado. Negativo masa 2 por tensión se convierte en negativa tensión masa 2, y esto se convertiría en positivo 9.8 masa 1 por masa 2 igual a tensión por masa 1 sería positivo tensión por masa 1 menos, porque 9.8 masa 2 por masa 1 sería menos 9.8 masa 2 masa 1. Luego pasamos este para allá y este para el otro lado. Sería 9.8 masa 1 masa 2 más 9.8 masa 1 masa 2 igual a tensión masa 1 más tensión masa 2. Acá podemos sumar ya que tienen los términos iguales. Eso sería 19.6 masa 1 masa 2 igual a, y acá podemos sacar el factor común, tensión para el factor común de masa 1 más masa 2. Para poder dejar tensión sola pasamos esto para dividir acá. Sería 19.6 masa 1 por masa 2 sobre masa 1 más masa 2 igual a tensión. Y esta es nuestra ecuación para poder sacar tensión que queda indicada. Solo metemos los datos para un problema y nos sale la respuesta. Muchas gracias por poner atención, espero les ayude.